Ah, ¿qué grupo comienza? Según yo, Christopher Lautaro. ¿Perdón? El 5. El 5. Exactamente. ¿Está listo el grupo 5? Sí, Sí, profe. profe. Adelante, cuando quiera. Melissa, Javiera, Eric. El grupo 5, ahí está, sí. Camila, Eric. Ya, adelante nomás. ¿Empiezo? Ya. Tenemos. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo 5, compuesto por Danixa Coloma, Javier Novoa, acerca del artículo que tiene como título La evaluación de los medios de transporte. Hacia el 11 de marzo del año 2020, ya este mismo virus fue declarado como pandemia, ya que abarcó todo el mundo. Y la pandemia del COVID-19 ha dado lugar a una demanda mundial de pruebas de laboratorio, lo que ha provocado la misma escasez de los medios de transporte para este medio de virus. Por lo tanto, el objetivo de este mismo estudio es evaluar la detección del ARN del SARS-CoV-2 mediante la PCR de transcripción inversa en tiempo real en los diferentes medios de transporte, temperatura de almacenamiento, con el fin de obtener resultados. Materiales y métodos. En cuanto a los medios de transporte probados para muestras clínicas de ARN de SARS-CoV-2 se incluyeron UTM o medio de transporte universal. Este es un medio líquido para la recolección, transporte, conservación y almacenamiento por congelación a largo plazo. También UTM-RT, también SWAT, que es el único sistema de recogida y transporte multipropósito a base de un medio líquido que mantiene la viabilidad de aerobios, anaerobios y bacterias. Y medio M4, el cual es un medio líquido recomendado para el transporte de muestras para procedimientos microbiológicos. Y también solución salina normal. En cuanto a los tipos de muestras analizadas, se incluyeron hisopos nasofaringios, orofaringio en los diversos medios de transporte, también líquido de lavado broncoalveolar y esputo. Y se utilizó una muestra positiva de SARS-CoV-2 de alto título para aumentar los restos de muestras negativas de ARN de SARS-CoV-2 para los diversos medios. Y la carga viral del ARN se estimó en función de los valores del umbral del ciclo, o CT, en aproximadamente 1500 copias por mililitro. Siguiente. Y en cuanto al diseño del estudio, las muestras se dividieron en alicuotas y se almacenaron hasta por 14 días. Luego se analizaron en varios puntos de tiempo y temperaturas de almacenamiento, las cuales fueron de 18 grados Celsius a 26 grados Celsius, de 2 grados Celsius a 8 grados Celsius y de menos 10 grados Celsius a menos 30 grados Celsius. Luego de esto se analizaron las muestras de cada condición de temperatura en 5 días diferentes. Y por último, el análisis molecular utilizado fue el RT-PCR cualitativo en tiempo real, que es la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa. ¿En qué consiste la RT-PCR? Va a comprender dos procesos. Primeramente, una transcripción inversa que a partir de ácido ribonucleico sintetiza ADN complementario, con el cual se realizará posteriormente las PCR correspondientes. En este caso, fue una PCR en tiempo real. Y el objetivo de la PCR en tiempo real es detectar y cuantificar la secuencia específica de ácidos nucleicos mediante el uso de reporteros fluorescentes en la reacción. Por lo tanto, el producto de amplificación es monitoreado conforme transcurre la reacción. Y se definió como un valor o resultado positivo para el ARN de SARS-CoV-2
un valor de umbral de ciclos menor a 40 para los detectores N1 y N3. También se realizaron estudios de almacenamiento adicionales con solución salina normal. Siguiente. Respecto a los resultados, podemos decir que el ARN del SARS-CoV-2 fue detectado en todos los medios de transporte, tipo de almacenamiento, condiciones de almacenamiento y tipos de muestra, en los cuales se mostrarán a continuación en las siguientes tablas los valores medios de CT. Cabe definir lo que es un CT. Los CT se definen como los umbrales de ciclos, en los cuales son la cantidad de ciclos que se necesitan para obtener ARN detectable, una PCR de tiempo real. En la tabla número 1 vemos la estabilidad del ARN del SARS-CoV-2 a temperatura ambiente detectado por PCR de transcripción reversa en tiempo real en la plataforma de Quest, utilizando dos ondas Taqman, las ondas Taqman N1 y N3 para todos los medios de transporte. Desde el día 0 hasta el día 7, la diferencia media de CT fue de 0,6 más menos 0,7 CT. Para la tabla número 2, que muestra la estabilidad del ARN refrigerado de SARS-CoV-2 detectado por PCR de transcripción reversa en la plataforma de Quest, utilizando los mismos detectores ondas Taqman N1 y N3, se analizó desde el día 0 hasta el día 14, obteniéndose unas diferencias medias de CT de 0,5 a 0,7 CT. También cabe destacar que existió un aumento de 2 CT para el medio de transporte salino en los detectores N1 y N3, de 2 ciclos, desde el día 0 hasta el día 14. Eso quiere decir que se necesitaron 2 ciclos más para obtener ARN detectable. Respecto a la tabla número 3, que muestra la estabilidad del ARN congelado de SARS-CoV-2 detectado por la PCR de transcripción reversa en tiempo real en la plataforma de Quest, utilizando los mismos detectores, los valores medios o las diferencias medias desde el día 0 hasta el día 14 de CT fueron de 0,7 a 1,1 CT, en los cuales también cabe destacar que una de las 5 réplicas en el día 5, como se ve aquí, para el medio de transporte eSwab en el detector N3 no produjo ARN detectable, pero sí produjo ARN detectable para la sonda Taqman N1. Por lo tanto, este es un resultado no concluyente. Para este mismo detector, en este mismo medio de transporte, desde el día 0 hasta el día 14, existió un aumento de 2 ciclos. Lo mismo ocurrió para el medio de transporte salino. En los dos detectores N1 y N3 se necesitaron 2 ciclos más para obtener ARN detectable para que llegara hasta el umbral de ciclo. La tabla número 4 muestra la estabilidad adicional del ARN SARS-CoV-2 en solución salina detectado por la plataforma de Quest y COVAS, en el cual se midieron dos diferentes plataformas con diferentes detectores cada una, las especies en condiciones de temperatura ambiente, refrigerado y congelado, mostrando diferencias medias de CT en la temperatura de congelación de un CT, mientras que la temperatura de refrigeración y de temperatura ambiente de 2 CT, diferencias medias de 2 CT, por lo tanto se necesitaron 2 ciclos para obtener ARN detectable. Bueno, continuando con la discusión, estudios previos sobre la estabilidad del SARS-CoV-2 en superficies y aerosoles, demostraron que este virus era detectable en aerosoles hasta 3 horas, hasta 4 horas en cobre, hasta 24 horas en cartón y hasta 2 o 3 días en plástico y acero inoxidable. En cuanto a la detección del ARN del SARS-CoV-2, demostró una detección fiable del material genético en hisopos almacenados en medio esencial mínimo, o MEM, en PBS salina y en BTM. Esto después de los 7 días, a 2 a 8 grados Celsius y congelados a menos 20 grados Celsius. Esto utilizando el ensayo EUA interno, así como el ensayo EUA de Roche-Covas. En cuanto a la detección cualitativa del ARN en el SARS-CoV-2, esto no varió en las distintas combinaciones de medios de transporte y condiciones probadas. Esto fue independiente de la plataforma molecular que utilizaron. En cuanto a la estabilidad de la muestra en solución salina, que fue almacenada a temperatura ambiente y en condiciones de refrigeración, mostró un aumento de los valores de umbral del ciclo, pero a lo largo del tiempo estas tendencias no afectaron a la interpretación cualitativa de los resultados positivos. Y en cuanto a la estabilidad de las muestras en el tiempo, esto se mantuvo estable, su detección se mantuvo estable en un tiempo que se considera más largo de lo que entra dentro del rango de lo aceptable para las pruebas clínicas de rutina, lo que reduce aún más la probabilidad de que esto tenga un impacto clínico.
En conclusión, para obtener los resultados confiables y en poco tiempo se utiliza el método de PCR para la detección del SARS-CoV-2. En este caso, como es un virus que presenta como material genético el ARN, primero se debe convertir el ARN en ADN complementario, proceso que se denomina transcripción inversa. Esto es necesario porque únicamente el ADN puede copiarse o amplificarse, lo que es una parte fundamental del PCR en tiempo real utilizado para la detección del virus. Mediante este método fue posible la detección del SARS-CoV-2 en todos los medios de transporte, tipo de muestra y condiciones de almacenamiento analizados. Y el estudio ayuda a aportar el uso del medio de transporte utilizado, las temperaturas de almacenamiento, debido a que se logró detectar de que el ARN del SARS-CoV-2 en todos los periodos de tiempo analizados con pocas variaciones del umbral de ciclo, lo que quiere decir que los medios de transporte y las temperaturas de almacenamiento utilizadas en este estudio no influyen en la detección del ARN del SARS-CoV-2 en un tiempo determinado. Nuestras citas a continuación y muchas gracias. Súper, súper. ¿Preguntas para sus compañeros? ¿Aplausos virtuales? Lo que sea. ¿Alguna pregunta? Muy interesante el estudio. ¿Consideran, cómo interpretarían esto de los 2 ciclos? ¿Es poco? ¿Es mucho? ¿Es no significativo? ¿En qué casos podría tener influencia negativa? Yo creo que en este caso es bastante poco la diferencia de 2 ciclos. Por ejemplo, si sería una diferencia entre estos periodos de tiempo que también son bastante largos, porque si nos ponemos a pensar, estas muestras son analizadas en mucho, mucho menor tiempo que en lo que se hizo en el estudio. Por lo tanto, la diferencia de ciclo no es relevante porque de todas formas se detectó el ARN del SARS-CoV-2. Claro. Aunque, imagínense una muestra que está en el ciclo 38. Si demora 2 ciclos, en el fondo detectada como positivo. Y ojo que para que cambie un ciclo, ¿qué pasa si yo tengo 2 moléculas de ADN inicial y el umbral está seteado en 4? ¿En cuántos ciclos ese que tiene 2 o el que está situado en 8? ¿En cuántos ciclos ese que tiene 2 iniciales va a llegar a 8? Al finalizar ese que tiene 2 iniciales, al finalizar el primer ciclo va a tener 4, 4. ¿cierto? Y en el segundo ciclo va a tener 8, ¿cierto? Sí, ¿Y qué pasa si, y eso era con 2 iniciales, ¿y qué pasa si tenemos 4 iniciales? ya en el primer ciclo. Exacto, entonces un ciclo significa el doble de templado. Que se corre un ciclo el que se ha perdido la mitad, ¿cierto? De lo que había. Entonces, igual en términos de sensibilidad se podría afectar bastante, pero como bien ustedes dicen, son tiempos a los que no va a estar expuesta nuestra muestra por lo general, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Súper, no tengo preguntas. Muchas gracias, muchachos. Gracias, profe, por la atención. Felicitaciones. Christopher, Daniel y Claudio. ¿Estarán por ahí? Sí, profe, aquí estamos. Adelante, comparta cuando quiera. Ok. Ya, vamos a empezar. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Christopher Torres y junto a mis compañeros Daniel Nahuel y Claudio López presentaremos el artículo número 6 que lleva por título Comparación de la nueva plataforma de extracción totalmente automatizada IMAG con Magna Pure 96 y el bien establecido EasyMag para la detección de virus respiratorios humanos comunes. Cambio. Esta investigación que presentaremos fue realizada en el Laboratorio de Virología de Israel, en el cual el diagnóstico principalmente para las infecciones virales respiratorias es mediante la técnica de PCR en tiempo real.
El objetivo de la investigación es evaluar el rendimiento del IMAG en comparación con las otras plataformas que son Magna Pure 96 e EasyMag. Para ello se evalúa y compara el desempeño analítico y clínico de las tres plataformas, utilizando muestras respiratorias de virus comunes. Posteriormente, esta comparación nos da como resultado que IMAG es una plataforma de extracción de alta calidad que permite un análisis molecular efectivo para su uso en los laboratorios. Como introducción, las infecciones virales respiratorias son una causa importante de mortalidad y morbilidad en todo el mundo, por lo que es de suma importancia un medio para poder detectarlas al mismo tiempo y rápidamente. Este medio son las pruebas basadas en ácido nucleico, en su mayoría realizadas en múltiples por plataformas de PCR en tiempo real. El proceso de extracción de ácidos nucleicos es uno de los pasos más importantes que dicta la precisión y sensibilidad del diagnóstico de infección viral y de la determinación del tipo de virus. Y para esto existen diversos instrumentos como el IMAG, EasyMag y Magna Pure 96. Siguiente. Bueno, en cuanto a los materiales y métodos, se utilizaron muestras nasofaríngeas de pacientes hospitalizados recolectados en medio de un transporte viral y almacenados a menos 70 grados Celsius para evaluar el rendimiento de los tres sistemas de extracción. Se seleccionaron muestras representativas que cubren el rango de valores de umbral de ciclo CT por debajo del 35, que fueron previamente extraídas por EasyMag y analizadas para los virus respiratorios humanos comunes. El CT hace referencia al número de ciclos en un ensayo PCR necesario para amplificar el ARN viral hasta alcanzar un nivel detectable. Las muestras activadas se descongelaron y el volumen de la muestra se ajustó con M199, el cual es un medio de transporte biológico compatible con los tres sistemas. Las muestras archivadas incluyeron muestras positivas para la influenza A, H1N1, H1N1, influencia B, virus incisional respiratorio, metapneumovirus humano o HMPV para influencia 3 y adenovirus, así como muestras de control negativo. En esta tabla se resumen las propiedades técnicas y físicas de las tres plataformas, incluido el tamaño de la plataforma, las opciones de recolección de ácido nucleico, el método de carga de la muestra, la existencia de un lector de código de barras y la conveniencia de la operación del usuario. Siguiente. Bueno, los ácidos nucleicos totales se extrajeron simultáneamente de todas las muestras de pacientes, utilizando los instrumentos mencionados de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Las muestras de las tres plataformas de extracción fueron probadas juntas mediante reacciones de qPCR durante 50 ciclos, utilizando los mismos instrumentos estándares AVI 7500. Una muestra se consideró positiva si los resultados de CT eran inferiores a 40, independiente del resultado del control interno. Todas las muestras con resultados de CT por encima de 40 se consideraron negativas, siempre que el control interno de RNA-SAP diera una señal positiva con un CT menor a 35. Los resultados no válidos pueden deberse a inhibidores de la qPCR donde no se obtenía señal y el control interno era negativo. En cada ensayo de la qPCR se utilizaron controles internos positivos para cada uno de los objetivos. Los valores de CT, la desviación estándar y el coeficiente de variación de estos controles fueron monitoreados continuamente. Bueno, con el fin de comparar la sensibilidad analítica de los tres métodos de extracción, se utilizaron diluciones decimales seriadas para cada uno de los virus anteriormente mencionados. El límite de detección, LOD, se comparó de acuerdo con la dilución detectable más alta para cada muestra, entre todas las plataformas usando la reacción de qPCR. En cuanto a los análisis de datos, la sensibilidad analítica, la especificidad y los valores predictivos positivos y negativos del EasyMag y Magna Pure 96 se compararon con los del EMAG utilizando el software Microsoft Excel 2010. Se detectó LOD cuando al menos 2 de las 3 réplicas por muestra extraída fueron positivas para el virus probado. Si solo uno de los 3 triplicados era positivo para un virus determinado, el resultado se consideraba negativo. Se utilizó el análisis de Bland-Altman para comparar los CTs medidos en las tres plataformas. Siguiente. En los resultados se habla de los parámetros analíticos, el umbral de ciclo y el límite de detección. Para los parámetros analíticos se compara la sensibilidad, la especificidad y otras variables como el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Esto entre el IMAG con las demás plataformas. Esto lo podemos observar en la tabla número 2.
En esta tabla se puede observar que la especificidad indica que, en general, para todos los virus respiratorios probados, fue entre el 98,9 y el 100% para el ICIMAC. Esto es para el ICIMAC. Y entre el 97,8 y el 100% para el Magna Pure 96. Mientras que la sensibilidad osciló entre el 95 y el 100% para el Magna Pure 96. No, lo siento, me equivoqué. Mientras que la sensibilidad osciló entre el 95 y el 100% para el ICIMAC y el 91,3 y el 100% para el Magna Pure 96. Ya. Se registraron valores de valor predictivo positivo de 95,2 a 100% para el ICIMAC y del 90,5 y a 100% para el Magna Pure 96. Mientras que los valores del valor predictivo negativo fueron del 98,4 al 100% para el ICIMAC y del 96,8 al 100% para el Magna Pure 96. En conjunto, el rendimiento de extracción de IMAC fue comparable con el ICIMAC y el Magna Pure 96. En la comparación entre sistemas de valores de umbral de ciclo, el análisis de los datos reveló que la desviación estándar de los valores del umbral de ciclo en las tres plataformas fue inferior a 1, lo que indica una excelente correlación entre las tres plataformas. Para esto se realizó un análisis de Bland-Altman para todos los virus examinados, para comparar los valores del umbral de ciclo medido entre las plataformas. El eje Y representa el delta de umbral de ciclo, mientras que el eje X representa la media. En la figura 1 muestra que los resultados cuantitativos del IMAC frente al Magna Pure 96, y en la figura 2 muestra los resultados del IMAC frente al ICIMAC, demostrando que hay un rendimiento similar, ya que el 98% de la muestra de los virus analizados están entre los límites de las desviaciones estándar. Esto indica que hay una buena correlación entre el IMAC y las otras dos métodos de extracción. En ambos análisis, de las 21 muestras positivas, por ejemplo, para el virus sincitial respiratorio, solo 4 muestras mostraron valores de umbral de ciclo diferentes en el IMAC, en comparación con las otras dos plataformas. Siguiente, por favor. En esta tabla podemos observar el límite de detección para cada virus respiratorio en todas las plataformas. El límite de detección se comparó entre las plataformas utilizando controles de virus cuantificados en diluciones decimales en serie. Encontramos que para la mayoría de los virus examinados, tales como la influenza B, el adenovirus y la parainfluenza 3, hay algunas diferencias, tales como que para el virus HMPV, el EMAG mostró un mejor límite de detección en comparación con las otras dos plataformas. En particular, todas las diferencias de límite de detección entre las tres plataformas resultaron de una sola dilución en serie. Siguiente. Bueno, a modo de discusión, el Laboratorio Central de Virología de Israel tiene bien establecido como gol estándar la plataforma de extracción ICIMAC, el cual solo puede extraer 24 muestras. Para agilizar el trabajo y reducir el tiempo de espera, se optó por evaluar una plataforma más grande, en este caso el EMAC. Este está basado en la misma tecnología de extracción que el ICIMAC, pero este puede extraer hasta 48 muestras por cada tirada. Este igual se comparó con el bien validado Magna Pure 96, el cual permite la extracción de hasta 96 especímenes. Este se encontraba en el laboratorio para así poder evaluar el rendimiento del EMAC en comparación con una plataforma de extracción de mayor escala. Lo primero que se realizó fue una evaluación del rendimiento analítico de estas plataformas en la detección de los virus respiratorios más comúnmente examinados en este laboratorio. Las tres plataformas demostraron límites de detección similares para la mayoría de los virus, a excepción de 3 virus, donde, por ejemplo, se encuentra la influenza A, donde se observó diferencias menores de los límites de detección, pero todas estaban dentro de un solo factor de dilución. Estas diferencias de límite de detección son insignificantes debido a que las muestras con alta dilución tenían concentraciones muy bajas del virus y por lo tanto en su mayoría no se iban a detectar. Las evaluaciones clínicas presentadas demuestran una buena correlación entre el rendimiento del ICIMAC y el Magna Pure 96 en comparación con el EMAC. Como se vio en los resultados, mostraban que el EMAC presentaba una sensibilidad y una especificidad
de hasta el 99%, y el EasyMath y el MangaPure mostraban una sensibilidad y una especificidad del 98%. En la evaluación de las propiedades técnicas de las tres plataformas se reveló que la operación EMAC, lo que es la carga de muestra, es confusa y engorrosa cuando se utilizan tubos sin código de barra, debido a que este instrumento utiliza tubos de entrada y salida con código de barra para así facilitar lo que es la carga y la ejecución de las muestras. Esto, por ejemplo, a diferencia del EasyMath, donde es una plataforma muy fácil de operar, solo que esta es más pequeña y es semiautomática. Bueno, como conclusión, en el caso de los límites de detección, los tres van a entregar un rendimiento similar, además que las tres plataformas son técnicamente similares, y especialmente el EMAC con el EasyMath. En la evaluación clínica, junto con la evaluación analítica, se nos permitió concluir que las tres plataformas tienen resultados comparables, por lo que en este caso el laboratorio de Israel se permitió elegir una plataforma de extracción automatizada más grande. El EMAC es una plataforma de extracción de alta calidad, pero principalmente está adecuada para laboratorios de tamaño mediano, y donde si no se van a utilizar tubos con código de barra, el técnico debe tener conocimiento en lo que es la carga de las muestras. Muchas gracias. Súper. ¿Preguntas para sus compañeros? ¿Qué tipo de...? No pudimos... no se preocupe. ¿Qué tipo de métodos de extracción de ADN o de ácido nucleico en general se montan en estas plataformas? ¿Fase sólida o extracción orgánica? Yo creo que extracción orgánica, profe. Pero no estoy seguro. A ver, el comodín del público. ¿Alguien que ayude a sus compañeros? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen? ¿Extracción orgánica o cuál? ¿Cómo funcionan esos métodos? ¿Vieron los protocolos? ¿Son basados en qué? ¿En bits magnéticas o no? Sí, profe. Ya, son métodos de extracción en fase sólida, ¿cierto? Porque los ácidos nucleicos se unen a un soporte sólido, en este caso las bits magnéticas. ¿Ya? Eso, no tengo más preguntas. No sé si alguno de ustedes tiene preguntas, ¿no? Bien, muchas gracias muchachos por la presentación, muy clara también. Felicitaciones. Vamos al grupo número 7. María José y Francisca. Buenas tardes, profesor. Buenas. ¿Empezamos, no? Sí, pero no tan rápido. Ahí sí. Sí, profe, estaba probando para cómo se cambiaba. Ya. Buenas tardes, profe Nicolás, profesor Nicolás y compañeros presentes. Junto a mi equipo de trabajo les hablaremos sobre el artículo 7, que es el método de extracción de ARN de alta calidad y alto rendimiento a partir de saliva humana completa.
La saliva humana se ha identificado como una fuente novedosa, práctica y no invasiva de biomarcadores y materiales genéticos. El objetivo de este estudio fue desarrollar un método robusto, reproducible y económico para poder extraer ARN de alto rendimiento y también de alta calidad a partir de la saliva humana entera. En este estudio se desarrolló el protocolo Trisol modificado para extraer ARN de la saliva, seguido de la síntesis de ADN complementario y la transcripción inversa de la cadena de polimerasa cuantitativa de ADN complementario, y análisis de reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa para algunos genes específicos. Esto para comparar el protocolo con el método basado en columna de centrifugado. También se utilizó el bioanalizador Experion, el colorante Quantifluor para ARN y el espectrómetro NanoDrop 2000. A lo largo de esta presentación podremos ver los buenos resultados obtenidos con el protocolo Trisol modificado. Bueno, a modo de introducción, en primer lugar, señalar que los biomarcadores son entidades dentro del cuerpo capaces de proporcionar información imparcial sobre el estado fisiológico actual de un organismo vivo. La saliva se caracteriza principalmente por ser una fuente potencial de biomarcadores para fines de diagnóstico. Una de las principales ventajas de la saliva, es la recolección de muestras no invasivas, la cual puede ser realizada incluso por personal capacitado o bien no capacitado. El muestreo es fácil y rápido de realizar, lo que lo hace ventajoso para la detección a gran escala de niños, ancianos o en caso de los que se requieran muestras repetidas. La saliva, cabe destacar que al igual que la sangre, es un fluido complejo que contiene una gran variedad de enzimas, hormonas, anticuerpos, componentes antimicrobianos y factores de crecimiento. Muchos de estos componentes ingresan a la saliva desde la sangre, pasando a través de los espacios entre las células por vías transcelulares, tales como la difusión intracelular pasiva y transporte activo, o bien vías paracelulares como la ultrafiltración extracelular. La mayoría de los compuestos que se encuentran en la sangre también están presentes en la saliva. Por lo tanto, la saliva es funcionalmente equivalente al suero, esto al reflejar el estado fisiológico del cuerpo, incluidas las variaciones hormonales, nutricionales y metabólicas del mismo. Siguiente. Bueno, estudios transcriptómicos. El transcriptoma cabe señalar que como definición es el conjunto de moléculas de ARN mensajero y de ARN no codificante presente en una célula o tejido en concreto. La tecnología proteómica de la saliva, que es el estudio de la estructura y la función de las proteínas, ha identificado más de 1000 proteínas salivales de las glándulas salivales principales. Sin embargo, cabe destacar que los estudios transcriptómicos salivales son un territorio relativamente nuevo en el diagnóstico salival. En estos estudios, la regulación positiva o negativa de varias transcripciones de genes puede servir como indicadores de biomarcadores específicos de enfermedades o de afecciones en específico, particulares. Para el análisis de expresión génica, medido por la reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa, o qPCR, o por secuenciación de ARN, un límite inferior aceptable para la calidad del ARN es un índice de calidad de ARN, abreviado RQI, mayor a 7.0. Por ende, cabe señalar que es muy importante superar este umbral de calidad mínimo para mantener la integridad experimental de los estudios de la expresión génica. El objetivo principal de este estudio, así, fue desarrollar un protocolo confiable y reproducible para extraer grandes cantidades de ARN con una calidad aceptable. Recordemos siempre destacando que un RQI es mayor a 7. Un objetivo secundario de este estudio fue comparar los rendimientos y la calidad del ARN extraído por el protocolo Trisol modificado, del cual hablaremos más adelante, con el del método basado en columnas de centrifugación disponible comercialmente. Se evaluó así la calidad y la cantidad de ARN extraído utilizando 3 plataformas diferentes. Siguiente. En cuanto a la metodología, bueno, se incluyó en el estudio un total de 20 participantes voluntarios sanos. Cabe señalar que todos los participantes del estudio firmaron un formulario de consentimiento aprobado, en este caso por la Junta de Revisión Institucional de Salud de la Universidad de Connecticut. La edad media de los voluntarios fue de 30 años con un rango de 20 a 35. Ninguno de los voluntarios tenía antecedentes de enfermedad, trastornos autoinmunitarios, trastornos metabólicos o trastornos sistémicos. Además, no se informaron antecedentes de enfermedades infecciosas en los últimos 6 meses. Sobre la recolección de las muestras en sí, cabe destacar que no se debe comer ni beber durante al menos 1 hora antes de la recolección de esta muestra. La saliva completa no estimulada se recogió en tubos estériles libres de ADNasa y RNasa de 50 ml, mediante el método de badeo pasivo.
Inmediatamente después de los procedimientos de recolección, todas las muestras se congelaron en hielo seco durante hasta 2 horas como máximo antes de la preparación del ARN. Bueno, el protocolo de extracción de ARN. En primer lugar, cabe destacar que todos los procedimientos se realizaron en un entorno libre de RNasa para evitar interferencias. Se eligieron al azar 14 muestras, enumeradas de T1 a T14, y se asignaron para el aislamiento de ARN utilizado en el protocolo Trisol modificado. Y se utilizaron, por otra parte, 6 muestras enumeradas de S1 a S6 para el kit comercial de columna giratoria. En cuanto al preprocesamiento, al preprocesamiento de muestras, las muestras de saliva congelada se descongelaron a temperatura ambiente. No se utilizó un baño de agua para acelerar la descongelación, ya que esto puede degradar el ADN y comprometer la calidad. Las muestras se dividieron en alícuotas de 1 ml en tubos Denville Pocyclic, que en realidad así se mencionaba en el estudio, pero son tubos Eppendorf, como los conocemos. Y estos tienen que ser estériles, sin ADNasa y RNasa de 1.7 ml. Esto posteriormente se centrifugó a 16.100 RCF, que es la fuerza centrífuga relativa, y 4 grados Celsius durante 20 minutos. El sobrenadante salival no se utilizó para la preparación de ARN, pero sí se almacenó a menos 80 grados Celsius y se utilizó para análisis proteómico y de citocinas. En cuanto al protocolo Trisol modificado en sí, se añadió 1 microlitro de reactivo Trisol a cada sedimento y se pipeteó varias veces. Esto seguido de una agitación con Vortex durante 20 segundos para homogeneizar. Luego se incuba las muestras a temperatura ambiente durante 5 minutos, tal como lo indica la figura. Posteriormente se agregan 200 microlitros de cloroformo a cada tubo, de cloroformo, perdón, a cada tubo, y se agitaron en Vortex durante 20 segundos. Esto seguido de una incubación a temperatura ambiente durante 3 a 5 minutos. Las muestras se centrifugaron nuevamente a 16.100 fuerza de centrífuga relativa RCF durante 20 minutos, esto a 4 grados Celsius. Bueno, luego aproximadamente 700 microlitros de la capa acuosa superior de cada muestra se transfirieron cuidadosamente a otro tubo Eppendorf de 1.7 ml, y estos pasos de cloroformo que les explicaba anteriormente se repitieron 2 veces más, y por cada tiempo una menor cantidad, es decir, 600 microlitros en la primera y 500 microlitros de capa acuosa superior en la segunda repetición. Estos posteriormente se trasladaron a nuevos tubos. Bueno, en la segunda etapa se añadieron 500 microlitros de alcohol isopropílico frío a cada tubo y se agitó nuevamente en Vortex. Los tubos así se incubaron a menos 20 grados Celsius durante 30 minutos para asegurar la precipitación de este ARN, y luego de la incubación las muestras se volvieron a centrifugar durante 20 minutos, esta vez a 1 grado Celsius a 16.100 RCF. El sobrenadante se terminó eliminando y desechando, y el sedimento se lavó con 1 ml de etanol frío. Este etanol tiene que estar en una concentración específica de 80% y se centrifugó nuevamente a 16.100 RCF durante 5 minutos más a 1 grado Celsius. Este paso se repitió nuevamente y bueno, luego las muestras se centrifugaron brevemente, se eliminó este exceso de etanol que va a quedar, ¿cierto?, como sobrenadante con una pipeta. El sedimento se secó al aire a temperatura ambiente durante 5 minutos, se resuspendió en 20 microlitros de agua libre de ADNasa y ARNasa, y luego se incubó en un baño de agua a 55 grados Celsius durante 5 minutos. Finalmente se agita en Vortex y se usa un giro rápido para recolectar la muestra en el fondo del tubo. Luego, como otros procesos en la metodología, tenemos el kit de columna centrifugado comercial, que se utilizó para las 6 muestras que fueron enumeradas de S1 a S6, como les comentaba anteriormente, y esto para el aislamiento de ARN de saliva, donde se utilizan 200 mililitros de saliva humana completa para cada muestra y se siguió el protocolo estándar del fabricante del kit. Las muestras de ARN se almacenaron a menos 80 para otros estudios posteriores. Para la evaluación de calidad y cantidad
se utilizaron 3 plataformas diferentes para evaluar el ARN. La primera, un espectrofotómetro Nanodrop 2000. La segunda, un Quantifluor de RNA. Y un Experion Bioanalyzer. Siguiente. En cuanto a la preparación de ADN, cuanto a la preparación de ADN, bueno, de ADN-C y RT-qPCR, se utilizaron 10 muestras de ARN seleccionadas estas al azar mediante el protocolo Trisol para evaluar la especificidad humana de los cebadores mediante la técnica RT-qPCR. Se elimina el ADN genómico con el uso de eDNA-ASA, esta es una concentración de 1 unidad por microlitro, seguido de la inactivación de eDNA-ASA utilizando esta de acuerdo a las instrucciones del mismo fabricante. Bueno, la transcripción inversa se realizó con 1000 nanogramos de ARN en un volumen de 8 microlitros. Se utilizó Superscript 2 a una concentración de 200 unidades por microlitro y Oligo DT, que es de 12 a 18 cebadores con una concentración de 1 unidad por microlitro. Esto también siguiendo el kit del propio fabricante. Bueno, posteriormente, usando un ADN complementario, que este es el que estaba abreviado anteriormente como ADN-C. Esto es generado a partir del ARN aislado utilizando el protocolo Trisol. Se examina la especificidad de la técnica RT-qPCR, utilizando 4 transcripciones. La primera que se ve ahí es de actina beta, abreviado ACTB, que es un gen de mantenimiento. La segunda, que es una interleucina 1 beta, abreviado IL1B, que es un marcador inflamatorio. La tercera es fosfatasa alcalina, asociada a una biomineralización, abreviado ALPL, que es un marcador de mineralización ósea, valga la redundancia. Y por último, un factor de transcripción 2 de la familia RUNX, que es un marcador de diferenciación osteoblástica. Bueno, en cuanto a los resultados, lo primero que se evaluó fue la cantidad de ARN y según los datos de Nanodrop, la concentración media de ARN en las muestras de Trisol fue de aproximadamente de 620 nanogramos por microlitro en comparación con solo 19 nanogramos por microlitro con el método comercial basado en columna de centrifugación. Además, se evaluaron las muestras de ARN con un sistema de ARN Quantifluor, utilizando el protocolo estándar del fabricante. Usando este método se encontró una concentración media de ARN de 350 nanogramos por microlitro. Con el método Trisol, en comparación con solo 22 nanogramos por microlitro cuando se usa el método de columna en giro, como se puede observar en la imagen. Luego se evaluó la calidad del ARN. En esta diapositiva podemos ver uno de los datos que consiste en una vista del GIR virtual que arroja el software Experion Bioanalyzer para ver la integridad del ADN. En cuanto a la relación de absorbancia, se evaluó a absorbancia 260 y a absorbancia 280 para muestras preparadas con el método Trisol, dando un promedio de 2.0, que fue comparable con la de las muestras aisladas usando el método de extracción en columna. Sin embargo, se logró una proporción de absorbente de A260 a 230 significativamente mayor con el método Trisol, en comparación con el método basado en columna de centrifugado, con una diferencia de promedio de 2 a 0.15 respectivamente. Finalmente, también se evaluó la calidad del ARN utilizando un bioanalizador Experion, y según estos resultados se obtuvo un RQI, que como dijo anteriormente mi compañero, es el índice de calidad del ARN, de un promedio de 7.9, que es mayor a 7 idealmente, con el protocolo Trisol en comparación con un RQI de 7.6 en el método basado en columna de giro. En la figura 3 podemos ver gráficos de fluorescencia versus tiempo que muestran los PIC para la expresión de ARN humano 18S y 28S para las muestras utilizadas por el kit comercial Experion Bioanalyzer, la muestra S1 a S6, y la figura 4 que son gráficos que muestran los PIC para la expresión de ARN humano de 18S a 28S para la muestra de T1 a T4, o sea T14, perdón.
En cuanto a la matriz de correlación, se evaluó la correlación entre varios parámetros de cantidad y calidad de ARN utilizando los diferentes métodos, y los 3 métodos de cuantificación de ARN mostraron una correlación positiva muy fuerte entre sí, con un R de 0.79, 0.84 demostrado en la figura 5A. Y la relación entre RQI y la absorbancia a 260 y a 230 también mostró una correlación positiva muy fuerte de un R de 0.81 en comparación con una correlación negativa entre el RQI y la relación de absorbancia 260 a 280 con un R de negativo que es menos 0.64. Perdón. Bueno, en esta diapositiva podemos ver los resultados que muestran el número de ciclos, que son los ciclos de cuantificación, que se abrevia como CQ, y las curvas de fusión de todas las muestras con sus respectivos genes. Y en esta diapositiva podemos ver cómo se usaron las 10 muestras aleatorias aisladas con el protocolo Trisol modificado, donde se encontraron valores promedios de CQ, siendo 22.6 para ACTB, 21.9 para IL1B, 28.2 para ALPL y 30.4 para RUNX2. En cuanto a la discusión y resumiendo lo dicho anteriormente, según las mediciones de NanoDrop utilizando el protocolo Trisol modificado, se obtuvo el contenido total de ARN aproximadamente 46 veces mayor y la concentración de ARN aproximadamente 32 veces mayor en comparación con el método basado en columnas. Se validaron los resultados utilizando el colorante QuantiFluor RNA, que también mostró una mayor concentración de ARN con el protocolo Trisol modificado en comparación con el método basado en columnas. Los métodos de aislamiento que previenen la degradación del ARN son útiles en los estudios clínicos en donde las muestras no pueden procesarse inmediatamente, ya que el ARN extraído se degrada parcialmente y podría no ser adecuado para el análisis de expresión génica in vivo. Aún no se comprende bien cómo esta degradación afecta las estimaciones de los niveles de expresión génica, pero sí esta integridad del ARN se ha evaluado mediante electroforesis en gel, pero este enfoque se basa en la interpretación humana de las imágenes del gel, por lo que podría ser subjetivo. Es por esto que las métricas estandarizadas de calidad del ARN, como el degradómetro, el RQI o el número de integridad del ARN, proporcionan métodos empíricos bien definidos para evaluar y comparar la calidad de la muestra. Los estudios basados en microarrays han informado de efectos significativos de la variación en la calidad o cantidad de ARN en los niveles de expresión génica, por lo que es fundamental aislar sistemáticamente este ARN con tales técnicas experimentales. Tradicionalmente, los ácidos nucleicos se han cuantificado usando absorción UV a 260 y 280 nanómetros con un espectrofotómetro. Un parámetro utilizado para evaluar la pureza del ARN es la relación de absorbancia a 260 y 280 nanómetros, la cual debe ser aproximadamente 2. Tanto con el protocolo Trisol modificado como con el método basado en columnas se obtuvo una relación de absorbancia similar. Otro parámetro para evaluar la calidad del ARN es la relación de absorbancia a 260 y 230 nanómetros, la cual también debe ser aproximadamente 2. Esta relación fue de 2 para el protocolo Trisol modificado en comparación con 0,15 para el método basado en columnas. Esta relación de absorbancia más baja puede indicar contaminación con sales caotrópicas, fenol o proteínas en la solución de ARN. Se evaluaron las muestras utilizando Experion Bioanalyzer, donde se obtuvo una alta integridad del ARN utilizando el protocolo Trisol modificado con un RQI promedio de 7,9 en comparación con el método basado en columnas, que se obtuvo un RQI promedio de 7,6. Este resultado contrasta con un estudio publicado por Pandit que mostró ARN aislado con valores de RIN en el rango de 2,4 a 2,6 del sobrenadante salival libre de células con el método Kiasol. Esta contradicción en los resultados podría deberse a los pasos adicionales de cloroformo involucrados en el protocolo Trisol modificado, que podría haber eliminado cualquier contaminante potencial de la solución. También se examinó la correlación entre los 3 métodos de cuantificación de ARN, donde los 3 métodos mostraron una fuerte correlación. Los tintes NanoDrop y QuantiFluor mostraron una excelente correlación de 0,84, NanoDrop y Bioanalyzer mostraron una buena correlación de 0,79 y QuantiFluor y Bioanalyzer mostraron una excelente correlación de 0,81.
Por otro lado, la relación de absorbancia a 260 y 280 se correlacionó negativamente con el RQI y fue estadísticamente significativo, por lo que estos resultados sugieren que con un aumento en la relación de absorbancia a 260 y 280 es más probable que el ARN degradado también aumente en la muestra. Finalmente, podemos concluir que el protocolo Trisol modificado sí es un método reproducible para extraer ARN de alta calidad y rendimiento de la saliva humana completa. Además, se presentaron algunas observaciones interesantes con respecto a la correlación entre diferentes parámetros que determinan la calidad de este ARN. Si bien este método tiene algunos pasos adicionales, en general es ventajoso para aislar este ARN con mayor concentración y buena calidad. Muchas gracias. Súper. Pregunta para sus compañeros. ¿Qué tipo de método de extracción es el Trisol? Orgánico de fase sólida y el de las columnas. ¿Qué tipo de métodos? ¿Método de sólido? El Trisol es orgánico en fase sólida. En fase sólida. ¿Y el de columnas? Orgánico. Al revés. Porque la columna tiene una matriz que captura los ácidos nucleicos y por lo tanto usa una fase sólida. Y el Trisol usa cloroformo, ¿cierto?, para separar del resto de los componentes celulares, y esa luego se toma el sobrenadante y termina en una extracción por precipitación con isopropanol. Así que ojo con eso. Interesante porque muestra una correlación en las cuantificaciones de RNA, a pesar de que se observa generalmente diferencia entre los métodos espectrofotométricos y fluorimétricos. Pero al parecer esa diferencia podría ser mayor cuando se analiza DNA. ¿Qué limitaciones ven en el estudio? En la forma que se muestreó y se hizo el documento, el artículo. Quizás la alta cantidad de pasos que tiene puede ser un poco, no sé cómo decir la palabra, pero por tener muchos pasos puede ser más complicado. Sí, yo creo que en el diseño hay una limitación, que es el que utilizaron muestras distintas para un método y para otro. Habría sido interesante alicuotar esa muestra y de una saliva sacar dos, por ejemplo, para que una se utilizara por el método de columna y la otra por el Trisol. Entonces tendríamos muestras que parten de la misma cantidad de RNA y que va a depender entonces solo el método, la cantidad que logra obtener. Yo creo que por ahí podría haber sido mejor los métodos. Sí. Eso, muchachos, muchas gracias. Felicitaciones. Buena presentación también. Gracias, profe. Siguiente grupo, el 8. No, Hola, súper profe, perfecto. buenas. Voy a compartir. Los profes. ¿Se ve? Sí. Cristóbal. Darío. Adelante. ¿Se puede empezar entonces? Sí. Ok. Muy buenas tardes. El día de hoy les hablaremos sobre el artículo titulado como Optimización de métodos de PCR cuantitativa para la detección de enteropatógenos, de la revista PLOS ONE. Adelante. Bueno, como reseña, debido al problema sanitario propio de países en vías de desarrollo, la prevalencia de la enfermedad diarreica, así como otras afecciones causadas por enteropatógenos, son de una significativa prevalencia.
El estudio revisado tiene como propósito la optimización de métodos de PCR cuantitativa para la detección de los enteropatógenos, revisando métodos para la cuantificación de enteropatógenos, la recolección de muestras de heces en comparativa al hisopado rectal y la evaluación de métodos de extracción de ácidos nucleicos. Siguiente, la introducción. Estos son 3 puntos importantes. Primero, la detección de enteropatógenos en muestras de heces es un desafío técnico. En primer lugar, es posible que las muestras de heces no siempre estén disponibles para la recolección, por lo que obtener hisopos rectales es una alternativa atractiva por su fácil disponibilidad. Dado que los enteropatógenos cubren una amplia gama de microorganismos, a menudo se utilizan protocolos de extracción de ADN y ARN separados. Para paneles moleculares altamente multiplexados sería favorable utilizar un método de extracción único que pueda aislar eficazmente el ácido nucleico total de toda la muestra. También el transporte asintomático de enteropatógenos es común en entornos con recursos limitados. Se ha descubierto que la cuantificación es útil para inferir la etiología de la diarrea. Sin embargo, el ciclo de cuantificación de la PCR cuantitativa depende del ensayo y la plataforma, y este se ve afectado por la presencia de inhibidores de las heces, lo que dificulta la comparación directa de los resultados entre los estudios en los que se han utilizado diferentes tecnologías. Adelante. Ya, primero, cabe aclarar que las muestras fueron extraídas con el kit KIAMP Tool DNA Mini de QIAGEN, luego de un batido de perlas e incubación a 95 grados. Se trabajaron con 2 tipos de muestras. Para las muestras de heces, primero se utilizaron 200 miligramos de heces crudas con tampón KIAMP ASL. Luego se batieron con perlas de vidrio durante 2 minutos para posteriormente incubar a 95 grados durante 5 minutos. Las muestras fueron centrifugadas a velocidad máxima durante 1 minuto para sedimentar las partículas de heces. Luego se extrayeron 400 microlitros del lisado y se diluyeron en 200 microlitros de tampón de elusión. En el caso de los hisopados, se mezcló el hisopo seco con tampón de lisis y perlas de vidrio. Se sometió a un batido de perlas y se extrajo el mismo procedimiento para las heces. Para controlar la eficiencia y la extracción de la amplificación, se añadieron 2 controles extrínsecos. Para la prueba de PCR se mezclaron 20 microlitros de extracto de ADN o 40 microlitros de extracto de ADN y ARN en una relación 1:1, con 50 microlitros del tampón RT-PCR, más 4 microlitros de mezcla de enzimas y agua libre de nucleasas, hasta formar un volumen final de 100 microlitros. La mezcla se somete a una PCR cuantitativa con una plataforma TaqMan Array Card, con la que podemos ver en pantalla, que esta es una tarjeta de microfluidos de compartimento de 384 reacciones de PCR en tiempo real, basado en sondas TaqMan individuales. Se analizaron 8 muestras con 48 ensayos en cada tarjeta. Los resultados se consideraron positivos cuando los resultados de los blancos de extracción correspondientes fueron negativos. A su vez, los resultados negativos se consideran válidos cuando los controles extrínsecos fueron positivos para las muestras dadas. Las dianas genéticas y los ensayos de PCR fueron adaptados de las publicaciones con modificaciones, en el caso de ser necesarios, en los cebadores y en las sondas para optimizar el rendimiento de la condición del ciclo universal. Se validaron los ensayos utilizando placas con fórmula universal de matriz TaqMan de una concentración de cebador final de 900 nanomolar y concentración de sonda de 250 nanomolar. Siguiente, por favor. Los controles positivos combinados y la generación de curva estándar se diseñaron en base a 6 plasmidos de control positivos combinados, que serían 4 dianas de ADN y 2 dianas de ARN. Se utilizaron los plasmidos directamente para las dianas de ADN. Las plantillas de ARN se generaron mediante PCR, amplificando la porción del inserto con cebadores M13 y transcribiendo in vitro con polimerasas T7. Se combinaron los plásmidos y las transcripciones in vitro hasta una concentración de 5 por 10 elevado a 6 copias por microlitro, de las cuales se prepararon diluciones en series 10 veces y se procesaron en tarjetas TaqMan por triplicado. El cálculo de números de copias de destino se realizó añadiendo transcripciones in vitro de virus, ADN genómico de bacterias y protozoos y amplicones de PCR para el Mintos, en tapón de lisis en diferentes lotes de heces para limitar las diferentes condiciones de inhibición. Se analizaron nuevamente en TAC, se generaron curvas estándar de todos los objetivos, incluidos los controles extrínsecos, probando los controles positivos por triplicado. Y por último, se calcularon los números de copias de las muestras enriquecidas para un objetivo determinado, basándose en las curvas estándar.
ajustando la eficiencia derivada de MS2 para los objetivos de ARN, PHHV para los objetivos de ADN. Y por último, las estadísticas. La cantidad de patógenos CQS entre los hisopos y las heces y entre la extracción total de ácido nucleico y los extractos combinados de ADN y ARN se compararon con la prueba de rango con signo de Wilcoxon. La cantidad de patógenos CQS entre muestras se compararon con la prueba U de Mann-Whitney y la correlación lineal entre CQS se midió mediante la coeficiente de Pearson. Bueno, respecto a los resultados obtenidos, ya sean en las 129 muestras de heces y las 129 muestras de hisopos, se detectaron 643 resultados positivos para enteropatógenos, de los cuales 373 fueron detectados en los dos tipos de muestras, ya sea en hisopos y en heces. 215 fueron detectados solamente en heces y 55 fueron detectados solamente en hisopos. Cabe recalcar también que las muestras de hisopos arrojaron ciclos de cuantificación más altos en comparación con los ciclos de cuantificación de las muestras de heces, observándose también así una menor sensibilidad de la prueba de hisopo, la cual también depende directamente del valor del ciclo de cuantificación, en donde tal como se observa en la tabla, los hisopos, la sensibilidad de las pruebas de hisopos fueron del 91%, en donde se presentaron resultados de ciclo de cuantificación menores a 25. Sin embargo, se reduce al 80%, donde se presentaron resultados de ciclo de cuantificación menores al 30%. Así, este vuelve a disminuir al 63%, me refiero a la sensibilidad, en resultados de ciclo de cuantificación inferiores al 35%. No así se presentan altos valores de alto porcentaje de especificidad, ya sea en resultados de ciclo de cuantificación menores a 25 y también menores a 35. En cuanto a los resultados en relación a los métodos de extracción que se compararon y se mencionaron, se compararon resultados con muestras trabajadas con ADN extraído por el kit Kiam Stool DNA Mini y se comparó con una mezcla 1 a 1 de extractos de ADN más ARN, con los kits que se mencionan en la diapositiva. 318 resultados positivos son coincidentes entre ambos extractos. 17 son exclusivos del de ADN y 26 para el de ADN más ARN. Esta discrepancia de 46 resultados ocurren exclusivamente cuando los valores de ciclos de cuantificación son altos, alrededor de 33. En cambio, se observa una mayor concordancia entre ambos métodos cuando los valores de SQ rondan los 25. El método utilizado por el kit KIAMP Stool DNA Mini Kit permite una detección suficiente no solo de ADN, sino también de objetivos de ARN, lo que mostró su alta eficacia en el trabajo de estas muestras. Bueno, sintetizado de lo que se declara en la parte de discusión en el artículo, tenemos que la detección de los enteropatógenos ha avanzado mucho con el diagnóstico molecular, como primera idea. Luego, las ventajas de usar hisopos rectales incluyen la capacidad instantánea de obtener una muestra con menos exigencias en el transporte y almacenamiento de la muestra misma. Derivado de esto, las discrepancias de la CQ entre las heces y el hisopo podrían explicarse en parte por la menor cantidad de muestras recuperadas de los hisopos. El ARN se puede aislar de toda la muestra de heces, a diferencia de sobrenadante de las heces que se usan con la mayoría de los protocolos de extracción de ARN viral, con un rendimiento de ARN comparable. Y en este trabajo se compartió una lista completa de ensayos de PCR cuantitativa basados en la sonda Tachman, agregando otros 42 patógenos que podrían estar presentes en el tracto gastrointestinal. Para finalizar, tenemos que, en conjunto, estas mejoras en la recolección de muestras y en la extracción de ácidos nucleicos van a permitir ayudar a expandir la aplicación del diagnóstico molecular en enfermedades entéricas.
La biología molecular en sí funciona como una herramienta que ayuda a solventar problemáticas en la salud, sobre todo en zonas vulnerables donde son muy prevalentes este tipo de cuadros y enfermedades. Estandarizar procedimientos de detección y hacer comparativas entre ellos permite desarrollar metodologías más eficientes. Y por último, el estudio ayuda a definir un esquema de cuantificación más eficiente, comparando puntos claves como los que mencionábamos, principalmente la toma de muestras entre las heces enteras y el hisopado, y la extracción del material genético. Súper, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Con cuál nos quedamos entonces, muchachos? En sí el hisopado tiene ciertas ventajas que no tiene la S, básicamente porque el hisopado es una toma de muestra mucho más simple. Y como bien se mencionó, muchas veces nos vamos a disponer de la muestra de la S entera cuando lo requiramos. Por otro lado, en tema de extracción de ADN, utilizar solamente el kit de DNA ya mostraba una eficacia suficiente para no solo buscar patógenos de ADN, como pueden ser bacterias o hongos, etcétera, sino que también virus relacionados a material genético de ARN. Súper. Ojo en las traducciones. En la mañana le decía a los colegas que es bueno ver algunas cosas en inglés, porque batieron a lo mejor quedaría más apropiado agitaron. Que se agitó en vez de que se batió. Para que le den una mirada. Eso, felicitaciones. Muy buena presentación. Gracias, muchachos. Gracias a usted, profe. Gracias, profe. Grupo número 9. Voy a hacer un les cuento aquí. Rocío. No, ¿cuál nos toca? Sí, el 9, Sí, conmigo, Ailín Infante, pero el Diego. Diego Vargas iba a compartirnos pantalla. Ahí está. Ya, ¿lo ven listo? Sí. Voy a comenzar. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Rocío Antilef y hoy junto a Ailín Oñate y Juan Pantoja les presentaremos el artículo número 9 titulado como detección rápida en el punto de atención de SARS-CoV-2 mediante amplificación isométrica mediada por bucle de transcripción inversa. Cambio. Disculpa. Bueno. Diego está saboteando la presentación. En la reseña, la anterior. Gracias. Ya. Bueno, entonces, a modo de reseña, este es un artículo elaborado por Mautner y colaboradores, publicado en el 2020 por la revista Virología, la cual describe, como se mencionó en el título de la presentación, la detección rápida de SARS-CoV-2 en los puntos de mayor urgencia mediante la amplificación isométrica mediada por bucle LAMP de transcripción inversa, RT, ¿cierto? Con el fin de identificar eficazmente las infecciones tempranas, tratar a los pacientes a tiempo y controlar la propagación de esta enfermedad. Es por ello que se presenta el desarrollo de un método basado en la amplificación isométrica mediada por bucle, que sería este LAMP, para detectar los genes ORF8 y N de SARS-CoV-2 directamente a partir de muestras de flotis faringios. Este ensayo de LAMP de transcripción inversa establecido detecta el SARS-CoV-2 directamente a partir de muestras de hisopos faringios sin la necesidad de realizar una extracción de ARN que requiere mucho tiempo y esfuerzo. Este ensayo es sensible y altamente específico para la detección del SARS-CoV-2 y no muestra reactividad cruzada cuando se prueba con otros 20 patógenos respiratorios. Este ensayo es 12 veces más rápido y 10 veces más barato que la PCR de transcripción inversa en tiempo real. Bueno, como introducción, la aparición de este coronavirus de síndrome respiratorio agudo severo 2, o bien llamado SARS-CoV-2, que bueno, se convirtió rápidamente en una emergencia de salud pública mundial desde su brote en Wuhan, China. Para frenar y limitar su propagación es crucial la identificación rápida de las personas infectadas. Bueno, y el método de análisis recomendado mundialmente es la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real con transcripción inversa. Bueno, sin embargo, pese a este método ser el gold standard,
debido a su alta sensibilidad y especificidad, todavía hay algunas advertencias o bien limitancias. Tales como, ya que para llevar a cabo este método se necesita de una instalación de laboratorio de biología molecular con acceso a instrumentos de laboratorio altamente especializados, junto con un personal altamente capacitado, en donde también los pasos de la extracción y de la purificación del ARN de las muestras de hisopo de los pacientes son laboriosos y requieren mucho tiempo, seguido de largos tiempos de ejecución de esta técnica. Es por ello y por la demanda de una demanda urgente del ensayo rápido, sencillo y sensible para los puntos de atención, tales como aeropuertos, estaciones de trenes, hospitales, etc., es que se juega un papel importante esta amplificación isométrica mediada por bucle, la cual es una tecnología que permite la amplificación de ácidos nucleicos en poco tiempo utilizando de 4 a 6 cebadores especialmente diseñados y una ADN polimerasa de actividad de desplazamiento en cadena, la cual evita la necesidad de desnaturalizar el ADN por calor. Bueno, en el caso de que el molde sea ARN, la reacción de amplificación puede realizarse en un solo paso añadiendo la transcriptasa inversa, por lo que se denomina LAMP de transcripción inversa, RT-LAMP. Siguiente. Ya, para la metodología se trabajó con un aislado de SARS-CoV-2, el cual se obtuvo a partir de una muestra de hisopado faríngeo de un paciente con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2. Se realizó una reacción RT-qPCR convencional para la cual se utilizaron kits comerciales de prueba de SARS-CoV-2, tras la extracción previa de ARN utilizando un robot de extracción Maxwell 16, junto con el kit Maxwell 16 Blood DNA. Las reacciones se realizaron de acuerdo con las instrucciones de cada fabricante respectivamente y se llevaron a cabo en un termociclador en tiempo real SFX96 o en un termociclador en tiempo real QuantStudio 7. Para la adquisición y el análisis de los datos se utilizó el software SFX Maestro y el software QuantStudio Real Time PCR. Siguiente. También se realizó el RT-LAMP para el SARS-CoV-2 y para esto se eligieron los genes virales ORF8 y N como regiones objetivo para la RT-LAMP. Para la detección del gen N se aplicaron cebadores, mientras que para la detección del gen viral ORF8 se diseñaron cebadores personalizados utilizando el software LAMP Designer. El ensayo RT-LAMP se llevó a cabo en un volumen total de 25 microlitros que consistía en 12 microlitros de Warm Start Colorimetric LAMP 2 por Master Mix, 2.5 microlitros de 10 por Master Mix, 5 microlitros de agua de grado PCR y 5 microlitros de muestra de hisopo calentada. Como control sin placa, el agua de grado PCR sustituyó la muestra. Y la concentración de cada cebador en la mezcla de 10 por cebadores fueron las siguientes: 2 micromolar de cada cebador externo, 16 micromolar de cada cebador interno y 8 micromolar de cada cebador de bucle. Las reacciones se llevaron a cabo en un termociclador en tiempo real QuantStudio 7 por la ventaja de medir en formato de 96 pocillos durante la fase de optimización del ensayo. Las condiciones de reacción fueron de 25 minutos a 63, 65 o 67 grados Celsius constantes, con detección de fluorescencia continua. Además, se realizó la RT-LAMP colorimétrica para el SARS-CoV-2 y además de la detección por fluorescencia, se utilizó el Warm Start Colorimetric LAMP 2 por Master Mix en las mismas condiciones descritas anteriormente, con 5 microlitros de las mismas muestras de hisopo calentadas para una lectura más sencilla basada en el cambio de color de rosa a amarillo tras el cambio de pH por enorme amplificación de ADN en las muestras positivas. Las reacciones se llevaron a cabo en un termociclador en tiempo real, QuantStudio 7 Time Thermal Cycler, y las condiciones de reacción fueron de 25 minutos a una temperatura constante de 67 grados Celsius. Las reacciones se consideraron positivas si el color amarillo era visible. En cuanto a la cuantificación del SARS-CoV-2 mediante la transcriptasa inversa PCR digital en gotas, tenemos que el número inicial de copias del genoma del SARS-CoV-2 se determina mediante la PCR digital de gotitas de transcriptasa inversa PCR, y para ello se aisló el ARN de un cultivo de células fero infectadas con SARS-CoV-2 utilizando el QIAMP Viral RNA Minikit según las instrucciones del fabricante. Se utilizó un total de 2 microlitros de ARN del virus y se añadió
a 18 microlitros de mezcla de reacción de DPCR que contenía 1 por DDPCR Supermix y cebadores y sondas disueltos en agua en grado de PCR. Y en este caso el agua de grado PCR sirvió como control. Las gotas se generaron utilizando cartuchos de 8 pocillos en un generador de gotas y se transfirieron a una placa de 96 pocillos con una pipeta multicanal. La PCR de punto final se realizó con un termociclador T100 en las siguientes condiciones de ciclado: 60 minutos de transcripción inversa a 45 grados Celsius, 10 minutos de desnaturalización inicial a 95 grados Celsius y 60 ciclos de 95 grados Celsius durante 30 segundos y 59 grados Celsius durante 2 minutos. Finalmente, 10 minutos a 98 grados Celsius. Se aplicó una rampa de calentamiento de 1 grado Celsius por segundo durante todos los pasos del ciclo, y tras la amplificación, la separación de las gotas, el recuento y la medición de la fluorescencia se realizó en el QX100 Droplet Reader. El software QuantSoft se utilizó para la adquisición y el análisis de los datos. Siguiente. Bueno, en cuanto a los resultados, los gráficos a la izquierda muestran la optimización de la temperatura del ensayo RTLab para la detección del gen ORF8 y del gen N de SARS-CoV-2, gráficos A y B respectivamente. Como se decía anteriormente, la reacción se incubó a 3 temperaturas diferentes, 63, 65 y 67 grados Celsius, por un tiempo de 35 minutos, utilizando como muestras positivas ARN aislado junto con diluciones adicionales de 1-2, 1-4 y 1-6 y 6. Como control negativo, se utilizó ARN agrupado de hisopos de pacientes negativos sometidos a pruebas de rutina y agua. Bueno, de las 3 temperaturas probadas, la de 67 grados Celsius fue la que generó los resultados más fiables y precisos, en especial para la detección del gen N. Además, se produjo señales positivas muy rápidas, pero no hubo gran diferencia en el tiempo de detección para ORF8. Asimismo, no se produjeron falsos positivos a esta temperatura. En cuanto a las temperaturas de 63 grados Celsius y 65 grados Celsius, pocos de los controles negativos mostraron señales positivas tardías para la detección de ORF8, mientras que las curvas de amplificación se desarrollaron de forma estable y precisa. Bueno, referente a la especificidad, en la tabla 1, se analizaron extractos de ácido nucleico de 21 patógenos respiratorios humanos diferentes con RTLAMP que detecta ORF8 y gen N del SARS-CoV-2, y una amplificación exitosa se indica con una cruz, mientras que el guión indica un resultado negativo. Tal como podemos observar, las pruebas nos revelaron señales inespecíficas para los genes objetivos ORF8 y N, y asimismo ninguno de los materiales del panel de validación respiratoria aprobados dio lugar a señales de amplificación falsas positivas, ni siquiera el SARS-CoV, lo que subraya también la alta especificidad del ensayo. Las únicas señales de amplificación positiva que se originaron en el ARN aislado de solenante y cultivo de células veros infectadas por el SARS-CoV-2. Asimismo, como podemos observar en el gráfico de la parte superior derecha de la pantalla, se probó un pretratamiento para muestra de hisopofaringe en pacientes sospechosos de SARS-CoV-2, por lo que se realizó un paso de precalentamiento a 90 grados Celsius por 5 minutos antes de la prueba de RTLAMP, para así evitar la escasez intermitente de productos químicos de extracción de ARN. Y para optimizar los resultados de la detección y obtener un resultado más rápido y preciso, se calentaron las muestras de hisopos a 4 temperaturas diferentes. La muestra positiva del 1-5 y la muestra negativa del 1-5 fueron precalentadas a 80 grados Celsius, 85 grados Celsius, 90 grados Celsius y 95 grados Celsius durante 5 minutos antes de pipetear directamente a RTLAMP, dirigido a gen ORF8, correspondiente al gráfico E, y al gen N, correspondiente al gráfico E. Todos los experimentos se realizaron 3 veces por duplicado, observando que pasados unos minutos las muestras positivas alcanzan una estabilidad por sobre la muestra negativa. Por otro lado, como la RT-qPCR utilizada de forma rutinaria no hay ningún control para el material humano del hisopo del paciente, se analizó una diana adicional para probar la validez del propio hisopo dentro del ensayo RTLAMP diseñado. Para ello se utilizaron cebadores por la ribonucleasa P, POP7, como control interno. Tal como se aprecia en la tabla inferior derecha, se observan los valores del ciclo de cuantificación de RT-qPCR en comparación con los tiempos de detección de RTLAMP que detecta SARS-CoV-2. Las muestras positivas 1-5 y las muestras negativas 1-5 se precalentaron a 90 grados Celsius también durante 5 minutos, y los objetivos ORF8 y N detectan al SARS-CoV-2, mientras que la ribonucleasa P se utiliza como control interno, como ya hemos mencionado. En muestras de fluidos sanguíneos, la prueba demostró que la ribonucleasa P era positiva, y en 10 muestras de hisopo analizadas, demostrando así la validez de los hisopos utilizados. En relación a los gráficos, siguiente por favor. Ahí sí. Bueno, en relación a los gráficos a la izquierda de la pantalla, esto muestra los efectos de diferentes tipos de hisopos en los resultados de RT-qPCR y RTLAMP con ARN aislado. Se extrajo y purificó ARN antes analizado por SARS-CoV-2 en RT-qPCR dirigido a ORF1A y RTLAMP dirigido al ORF8.
correspondiente al gráfico B y el gen N correspondiente al gráfico C, con la finalidad de probar si los diferentes tipos de isótopos también influyen en los resultados de RT-qPCR y RT-LAMP para la detección del SARS-CoV-2. Tras varios pasos de lavado durante el aislamiento de redes, se utilizaron 7 de los tipos de isótopos más utilizados para hacer la prueba, una persona negativa para el SARS-CoV-2, y se agregaron 10 mililitros de virus inactivado por calor a cada tipo de isótopo, tanto en la RT-qPCR y como en la RT-LAMP, utilizando el ARN extraído de los 7 isótopos analizados y los medios de transporte viral. Todas las pruebas mostraron señales positivas para el SARS-CoV-2. Bueno, continuando con los resultados, el gráfico superior derecho nos muestra la idoneidad de los diferentes tipos de isótopos disponibles para la detección directa de SARS-CoV-2 en RT-LAMP, y para comprobarlo se analizó una persona negativa al SARS-CoV-2 con 7 tipos de isótopos diferentes, incluyendo el material faríngeo en la prueba. Para comparar los resultados positivos, se añadieron 10 mililitros de un sobrenadante a un cultivo viral inactivado por calor, y los isótopos se calentaron a 90 grados Celsius durante 5 minutos. 2 de los 7 materiales de isótopos probados, el isopo 2 y el 6, no mostraron ninguna curva de amplificación y no fue posible detectar el SARS-CoV-2 en estas muestras, por lo cual los autores recomiendan no usar estos 2 tipos de isótopos para la prueba directa de SARS-CoV-2 en el ensayo RT-LAMP. En cambio, los otros 5 tipos de isótopos son adecuados para su utilización debido a que dieron positivo, aunque el tiempo de detección difería hasta 7-8 minutos entre los primeros y últimos resultados positivos de la prueba. Sobre todo, se recomendaba usar el isopo 1 en el ensayo RT-LAMP, ya que mostró un bajo tiempo de detección y una elevada señal de amplificación. Por último, en relación al gráfico ubicado en la parte inferior derecha, esto nos muestra la detección directa de SARS-CoV-2 para pruebas de laboratorio en lugar de asistencia con el instrumento GENI2, el cual fue diseñado específicamente para ejecutar cualquier método de amplificación isotérmica que emplee la detección de objetivos mediante la medición de fluorescencia. Las muestras positivas 1C5 y las muestras negativas 1C5 se precalentaban a 90 grados Celsius también durante 5 minutos, y dirigió al gen ORF8, correspondiente a la A, y al gen N, correspondiente al B, observando una clara detección para todas las muestras positivas representadas por la línea de progreso. Siguiente. En cuanto a la discusión, la comparación con las pruebas de RT-qPCR que se utilizan actualmente para diagnosticar el COVID-19 en todo el mundo es crucial para decidir si un nuevo método de prueba puede ser catalogado como suficientemente sensible para servir a la necesidad de la situación pandémica de realizar pruebas rentables y rápidas a un enorme número de personas. En este caso se determina la sensibilidad del método RT-LAMP en comparación con los valores CQ de la RT-qPCR. Trabajando con ARN purificado extraído, alcanzan una sensibilidad del 97.5% para muestras con valores CQ de RT-qPCR hasta 3 estudios, con un 97.62% de concordancia positiva en RT-LAMP detectando SARS-CoV-2. Sin embargo, además, se probó con una condición similar de pretratamiento para utilizar muestras de hisopado faríngeo directo y utilizaron una lectura colorimétrica menos adecuada, con un rendimiento de sensibilidad inferior. Sin la extracción previa de ARN utilizando muestras de hisopo directo después de un paso de precalentamiento, el extras con un valor CQ inferior a 30. Teniendo en cuenta estos datos, la sensibilidad está dentro del rango actual de rendimiento de sensibilidad para fines de tipo de hisopo Transwave para el análisis directo de las muestras del hisopado faríngeo de los pacientes sin extracción previa de ARN es crucial para el éxito del ensayo RT-LAMP. Siguiente. Bueno, manera de conclusión, podemos decir que el ensayo RT-LAMP que he escrito es un método muy sensible, específico, barato, fácil de realizar y rápido, que detecta el ácido nucleico de SARS-CoV-2 directamente en muestras de hisopos faringeos sin necesidad de extraer previamente el ARN. Se trata de una posibilidad ideal para realizar pruebas en el punto de tensión que satisface las enormes necesidades para un diagnóstico rápido y fiable in situ que se requiere urgentemente en esta situación de pandemia. Muchas gracias. Súper. ¿Preguntas para sus compañeros? ¿No? Solo observar una observación respecto al nombre: es isotérmica, no isométrica. Y tiene ventajas porque requiere de menor equipamiento, ¿cierto? Necesitamos hacer esta amplificación a una sola temperatura, por eso que es isotérmica.
Y lo otro es que hay distintos métodos de detección. Se puede detectar por fluorimetría y se puede detectar por cambios en la colorimetría, por cambio en el color de la reacción. Entonces la reacción, o medimos la fluorescencia y vemos por el aumento de la fluorescencia y está positiva en el LAMP, o bien le ponemos un indicador de color que vira cuando eso se hace positivo. El problema es un poco asociado a lo que decían sus compañeros, los problemas de sensibilidad, ¿cierto? Que, y en la mayoría de las comparaciones que hemos visto, los problemas se dan con los CTs mayores a 30, vale decir, cuando hay menos carga viral, ¿cierto? Cuando hay menos ácido nucleico para detectar. Así es que ojo con eso, pero tiene la ventaja que no necesita mucho equipamiento especializado, es barato, por lo tanto, entre tener una sensibilidad un poco afectada y no tener ningún test disponible en un lugar en particular, evidentemente el tener el test tiene sus ventajas. Muchas gracias, muchachos. Gracias, profe. Felicitaciones. ¿Dejamos el 10 para la próxima semana o lo terminamos hoy día? ¿Qué dicen ustedes? ¿Aguantan uno más? ¿O lo dejamos el siguiente martes de presentación? Yo creo, profe, que el grupo 10 debería decidir eso. ¿Quién es del grupo 10? Yo, profe. ¿Les parece que quieren al tiro o prefieren quedar para el próximo martes? Yo preferiría el tiro. Ya, vamos. Aparte no es tan largo. Vamos más. Ahí está Loreto, ¿quién más? Macarena y Roxana. Ya, adelante. Ya. Buenas tardes, compañeros y profesor. Junto a mis compañeras Macarena Aguilar, Loreto Portiño y quien les habla, Roxana Navarro, le presentaremos el artículo 10, denominado Agrupación de muestras para optimizar el diagnóstico de SARS-CoV-2 mediante PCR con transcriptasa inversa en tiempo real, análisis comparativo de dos protocolos, el cual fue publicado en la Revista Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas por Volpato y colaboradores. Siguiente. El objetivo de este estudio es evaluar el uso de muestras como estrategia para optimizar el diagnóstico de SARS-CoV-2 por PCR con transcriptasa inversa en tiempo real. Es por esto que se recolectaron y analizaron un total de 220 muestras de hisopados nasofaringios, utilizando dos protocolos diferentes para la agrupación de estas muestras, los que corresponden al protocolo A y protocolo B. Los resultados que se obtuvieron del protocolo A fueron idénticos a los resultados de las pruebas individuales, mientras que el protocolo B mostró una concordancia reducida en relación con las pruebas individuales. Por lo tanto, se sugiere que la combinación de muestras antes de la extracción de ARN es preferible en términos de diagnóstico para el SARS-CoV-2. Siguiente. A modo de introducción, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 una pandemia de importancia mundial debido al aumento exponencial de síndromes respiratorios causados por el SARS-CoV-2. Para evitar una reacción cruzada con otros coronavirus, la mayoría de los ensayos de la PCR con transcriptasa real inversa en tiempo real incluyen cebadores para al menos dos dianas moleculares diferentes, como son las proteínas para la nucleocápside 1 y nucleocápside 2. Estas son pruebas que permiten identificar y aislar a los pacientes infectados con SARS-CoV-2. Además, se utilizan pruebas de detección de anticuerpos IgM y o IgG en suero. Bueno, ¿cómo se llevó a cabo esto? Se obtuvieron un total de 220 muestras de diferentes pacientes mediante hisopado oro y nasofaringio, realizados por personal capacitado en una misma institución con el fin de evitar el sesgo.
Los hisopos fueron mezclados cada uno en 3 ml de una solución de cloruro de sodio al 0,9%. Como se mencionaba, este es un análisis comparativo, por lo que se evaluaron 2 estrategias de agrupación de muestras de la siguiente manera. Había un protocolo A y un protocolo B. El protocolo A consistía en 10 muestras agrupadas de 100 microlitros de cada muestra, es decir, de las 220 muestras, habían 22 pools con 10 muestras cada uno. Y esto es antes de la extracción del ARN. El protocolo B es de igual forma, 10 muestras grupales, pero a diferencia el volumen es menor con 4 microlitros de cada muestra, debido a que es luego de la extracción individual de ARN. Y además se utilizó un protocolo de referencia, el cual analiza individualmente las mismas muestras y se realiza en paralelo al análisis de los grupos. Se extrajo el ARN de un volumen de 600 microlitros de muestra respiratoria utilizando un instrumento, el instrumento Abbott M2000, que arrojó como resultado 80 microlitros de ácidos nucleicos en un buffer eluido. Posteriormente, para la amplificación se utilizó un protocolo SARS-CoV-2 previamente validado. Específicamente se utilizó el sistema de reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa reversa de un solo paso, SuperScribe 3, el cual contaba con una master mix compuesta por un buffer de reacción 2X que estaba conformado por sulfato de magnesio, entre otras cosas. También contaba con un mix de enzimas del mismo kit que sería SuperScribe 3, RT platino, y una mezcla combinada de cebadores y sondas, como se mencionaba anteriormente, que sería N1 y N2. Se empleó también un control interno, que fue el gen de la ribonucleasa P humana, con el fin de monitorear la extracción del ácido nucleico y la calidad de la muestra y también la presencia de inhibidores. El ciclo térmico se realizó a 50 grados Celsius durante 30 minutos para la transcripción inversa, seguido de 95 grados Celsius durante 2 minutos y 45 ciclos a 95 grados Celsius por 15 segundos. Finalmente, con 55 grados Celsius durante 35 segundos en el equipo One Studio 3 Applied Biosystem. En cuanto a los resultados, se debe tener en consideración que se identifica como negativo aquellos cebadores que no amplificaron, ya sea no amplificó ni para N1 ni para N2, como sería por ejemplo el pool 1. En el caso de los positivos se consideran cuando se amplifican ambos, es decir, debe amplificar tanto N1 como N2. Y también se puede dar la situación que se consideren muestras inconclusas o no concluyentes, en donde se amplifica solo un cebador, puede ser N1 o N2. Las muestras individuales y los grupos con resultados positivos se registraron y se compararon de acuerdo a los valores de umbral del ciclo, que es la CT. Y como mencioné anteriormente, las 220 muestras incluidas en el estudio fueron clasificadas en 22 pools, con 10 muestras clínicas cada una para cada protocolo. Bueno, en relación a los resultados de la tabla anteriormente mencionada, se puede ver que hubo un pool en donde todas las muestras dieron negativas, o un pool igual en donde las muestras dieron inconclusas. Hubieron 8 pools en donde solo una muestra dio positiva, 7 en donde 2 muestras dieron positiva, 3 en donde 3 muestras dieron positivas, una en donde 4 muestras dieron positivas y una en donde 5 muestras dieron positivas. Bueno, esta detección mediante la PCR en tiempo real por transcriptasa inversa, a partir de primers,
de esta frotis de muestras nasofaríngeas o bucofaringeas se caracteriza por una buena sensibilidad y una alta especificidad. Y a partir de estos estudios se ha demostrado que esta PCR en tiempo real con transcriptasa inversa puede proporcionar un diagnóstico correcto con solo una muestra positiva en el grupo. En cuanto a los resultados, se pudo observar que el protocolo A tuvo un mejor desempeño en relación al protocolo B, y esto está muy relacionado con, debido al mayor volumen que presentaba, y también de que es más sencillo y requiere menor tiempo para ello. También igual mencionar que bueno, estos pools se utilizan o dan mejores resultados donde haya una menor prevalencia de esta enfermedad o donde se espere que haya una menor incidencia de esta enfermedad, y que de lo contrario es menos recomendado utilizarla en donde se espere que los individuos tengan una mayor probabilidad de presentar la enfermedad de COVID-19. Y de acuerdo igual a estos resultados, es posible obtener resultados positivos mediante esta PCR en tiempo real por transcriptasa inversa, cuando se combinan estas 10 muestras clínicas en un solo pool, y que, bueno, como se mencionó, es más efectivo para muestras clínicas con una baja prevalencia de SARS-CoV-2, por lo que el uso de estos pools es de gran utilidad como método de screening epidemiológico para esta enfermedad. Eso, muchas gracias. Súper. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, esto de los pools es de bastante utilidad, porque cuando tenemos muchas muestras, cuando hay muchas muestras, las podemos agrupar, y eso implica una disminución de la carga, no de trabajo del analista, sino que hay un cuello de botella en el análisis, que uno es la extracción de ácido nucleico, y esto propone hacer una mezcla, un pool antes de la extracción de ácido nucleico. Por lo tanto, en vez de hacer 10 extracciones, voy a hacer una sola, y si ese pool da positivo, voy a tener que hacer las 10 extracciones por separado. El inicio de la pandemia fue la extracción de ácido nucleico, que había tanta muestra para hacer extracción, ¿cierto? Queríamos testear tanto que el cuello de botella se originaba ahí, porque por cada corrida de PCR nosotros podemos poner 100 muestras a la vez, pero hay equipos que hacen 16 muestras, 16 extracciones al mismo tiempo. Por lo tanto, en la extracción de ARN estaba el cuello de botella inicialmente en esto. Por lo tanto, esta estrategia de pooling previo a la extracción de ARN resulta bastante interesante. Eso sí, cuando hay poca prevalencia, ¿cierto? Porque si no vamos a tener que estar abriendo todos los pools. Mientras menos prevalencia haya, mayor posibilidad que los pools no tengan que ser abiertos, ¿cierto? Eso. Muchas gracias, colegas. Felicitaciones por la presentación. Bien. Quiero agradecerle a todos por haber asistido, porque mantuvimos el rating alto durante todas las presentaciones. Así es que muy agradecido, muchachos. La próxima semana nos vemos, si mal no recuerdo, con una clase. Yo les envié la programación actualizada, y ahí también está agendada las últimas presentaciones. ¿Ya? Un abrazo grande, que tengan una buena semana. Bueno, profe. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, Profe, que se bien. Gracias.